El de Alemania es, a nuestra manera de ver, uno de los mundiales más emocionantes y, a la vez, el que mostró mayores diferencias a favor de Europa. Sudamérica, representada por el vigente campeón Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, poco pudo hacer ante el poderío de los del viejo continente, que hacía gala de un fútbol moderno imposible para los del Nuevo Mundo. Para muestra, un botón, Holanda, en la etapa eliminatoria solo pudo definir su clasificación sobre Bélgica por mejor diferencia de goles. Eso sin contar que fue favorecida por un fallo arbitral que anuló un gol belga por un inexistente fuera de juego cuando ya expiraba el partido. Un grueso error arbitral que permitiría, ya con Rinus Michels en el banco, que el mundo conociera a la naranja mecánica de Johan Cruyff y su fútbol total. Como novedad, por primera vez jugó un mundial un equipo de Oceanía. Los australianos ganaron su derecho tras vencer a Corea del Sur. Ya en poder de Brasil, la Copa Jules Rimet se sometió a concurso el diseño del trofeo que lo iba a reemplazar para el Mundial de Alemania 74. El diseño elegido por unanimidad fue el de Silvio Gazzaniga, de la firma italiana Bertoni. La obra del artista representa a dos atletas en expresión de victoria, alzando los brazos y sosteniendo un globo terráqueo. La estatuilla mide 36 centímetros, pesa 6 kilos y está construida de oro puro macizo de 18 quilates. A diferencia del anterior, la FIFA es dueña absoluta de la copa. El campeón solo recibe el trofeo original durante la premiación en el estadio. Posteriormente le es entregada una réplica. El cartel fue diseñado por los artistas alemanes Fritz Genkinger y Horst Zeffer. Muestra a un jugador en el momento de patear una pelota. Con una mezcla de arte abstracto y figurativo, está pintado con fuertes colores sobre un fondo negro. Las mascotas Tipi-Tap fueron creadas por Horst Zeffer. Se trata de dos hermanos, uno bajo con pelo negro y pecas, y el otro rubio y alto, vistiendo ambos la camiseta de la selección anfitriona, con la abreviatura del torneo en alemán cruzándoles el pecho. Estos niños parecen representar el símbolo de la unión entre las dos Alemanias, que en tiempo de Guerra Fría lucía bastante utópica. Adidas utilizó el mismo diseño para la pelota que en el anterior mundial y al nombre Telstar le agregó Durlast. Solo cambiaban el color de las letras. En el de 1970 eran doradas, mientras que en el modelo con el que se jugó en Alemania la inscripción era en negro. Las 16 selecciones participantes, 9 de Europa, 5 de América, 1 de África y 1 de Oceanía se dividieron nuevamente en 4 grupos. Sin embargo, en esta ocasión hubo una novedad en el formato respecto a cómo se venía jugando desde el Mundial 58. En efecto, los dos clasificados de cada grupo pasaron a disputar sendas semifinales donde los 4 integrantes de la llave jugarían todos contra todos. Concluida esta segunda fase, los respectivos ganadores jugarían la gran final, en tanto las selecciones que ocuparan la segunda posición disputarían el tercer lugar. Hasta el 11 de septiembre de 1973, el Chile de Salvador Allende y la Unión Soviética eran dos países unidos por su afinidad política, por encima de que en el caso del presidente chileno su socialismo tenía un carácter democrático. Sin embargo, después del cruento golpe de Estado de Augusto Pinochet, se convertirían en archienemigos ideológicos. Con un incómodo ingrediente para su enemistad, estaban a las puertas de dirimir, en un repechaje, un cupo para el Mundial. En el partido de ida en Moscú, los chilenos lograron un empate con sabor a victoria. Con una labor descollante de la dupla central conformada por Elías Figueroa y Alberto Quintano, más la actuación del árbitro brasileño Armando Márquez, quien les permitió el juego brusco. El problema se presentó tras ese juego, pues los soviéticos no querían disputar la revancha en Santiago y propusieron jugar en terreno neutral, petición que fue rechazada por la FIFA. Argumentaban que no podían jugar en un estadio que había sido utilizado como campo de concentración y patio de fusilamiento. No exageraban, pues se estima que pasaron por el Estadio Nacional cerca de 40.000 personas, llegando a tener alrededor de 7.000 detenidos en un solo día. Los reclusos eran sometidos a torturas de todo tipo, lo que llevó a la muerte a varias decenas de ellos, en tanto otros fallecieron a causa de las vejaciones psicológicas, la mala alimentación y el hacinamiento. Para disipar la natural desconfianza de los rusos, la FIFA hizo un simulacro de revisión del Estadio Nacional. No sabían, o preferían ignorar, que los detenidos los observaban por las ventanas de los subterráneos del recinto. Finalmente, el 22 de noviembre, llegó el día en que se definiría la clasificación. Pero cuando el árbitro chileno Rafael Ormazábal pitó el inicio, solo había un equipo en la cancha, el chileno. Para que la parodia fuera completa, Francisco Chamaco Valdés convirtió un gol en la puerta vacía que fue anotado en la pizarra electrónica.
En su debut en los mundiales, Haití enfrentaba nada menos que a Italia. Y si la historia era un cuento de hadas al terminar igualados sin goles en la primera parte, ni hablar cuando Emmanuel Sannón abrió el marcador con una definición de gran calidad al inicio del segundo tiempo. Con un logro histórico al romperle a Dino Zoff el récord de imbatibilidad para un arquero de selección. Después del susto, la Azzurra terminaría ganando 3-1, con goles de Gianni Rivera, Romeo Benetti y Pietro Anastasi. Toccato per Mazzola, parte il cross di Mazzola in area, colpo di testa di Naser, Benetti, tiro di Benetti, deviazione, autogol. Mazzola, Riva che lascia ad Anastasi, gol di Anastasi. Pero la verdadera mala noticia para los haitianos no sería la esperada derrota. La bomba les explotó cuando se supo que Ernest Jean-Joseph había dado positivo en el examen antidoping. Desde que se instauró en el Mundial 66, era el primer jugador al que se le comprobaba el uso de estimulantes. Jean-Joseph argumentó que solo había tomado unas pastillas para tratarse el asma que padecía. Pero sorprendentemente el médico de la delegación lo desmintió al afirmar que el jugador no era asmático y que la sustancia que había consumido era un estimulante. En primer término, la FIFA decidió expulsarlo de la Copa, y cuando se comprobó su intención de drogarse, lo suspendió por un año. Un par de días después, por orden del dictador Jean-Claude Duvalier, se cuenta que miembros del grupo paramilitar de los Tonton Macoute se lo llevaron secuestrado a Haití. Acusado de deshonrar a su país, habría sido encarcelado y torturado. Sin embargo, Jean-Joseph volvió a jugar en la selección nacional. Tras la catastrófica derrota 9-0 ante Yugoslavia, se llegó a especular que Zaire se retiraría del Mundial. En la decisión de seguir adelante, dos malas noticias para los africanos: la amenaza del sanguinario dictador Mobutu de que si sufrían otra goleada no los dejaría volver a su país, y que Brasil necesitaba ganar por un mínimo de 3 goles de diferencia para asegurarse la clasificación. Cuando los auriverdes ya habían logrado esa ventaja, se produjo un tiro libre a su favor. Y seguidamente una interminable discusión entre ellos sobre quién debía cobrarlo mientras los muchachos de Zaire eran un manojo de nervios. Hasta que, cansado de la pantomima de sus rivales y deseoso de evitar ese cuarto gol que hubiera oficializado la goleada tan temida, Mwepu Ilunga tomó la insólita decisión de desprenderse de la barrera y él mismo patear el tiro libre. No contento con eso, el número 2 africano reclamó la más que justificada amonestación del referí. Se dijo entonces que el jugador había cometido esa acción por desconocer el reglamento. No obstante, la realidad dejaría claro que se debió a las presiones a que estaba sometido todo el equipo. En la década del 70 no había un lugar en el mundo donde la tensión entre los bloques capitalista y comunista fuera mayor que en la dividida Alemania. Y para el Mundial, debajo de sus camisetas estaban las banderas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando en el sorteo ambas naciones quedaron en el mismo grupo, los organizadores temblaron. Aún estaba fresco el recuerdo del sangriento atentado donde habían sido asesinados 11 atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich 72. Y se temía por un nuevo ataque durante el partido. De allí que las medidas de seguridad fueran extremas, con un helicóptero sobrevolando el estadio de Hamburgo y la policía vigilando las terrazas de los edificios linderos. Afortunadamente, no hubo incidentes, aunque el resultado fue una sorpresa mayúscula. A pesar de su amplio favoritismo, los occidentales no pudieron sacar ventaja. Y cuando ya su público silbaba y abucheaba reprobando por el empate y el bajo nivel de su selección, a los locales se les vino la noche cuando un rápido contraataque de los germanos orientales terminaría dándoles un resultado en el que ni ellos creían. Tras colarse entre 3 defensores y dejar desparramado al arquero, Sparwasser anotaría el gol del triunfo. Una derrota dolorosísima que, no obstante, le quitaría a Brasil y a Holanda de su camino a la final. Vamos a tener que inventar nuevas palabras, porque con las que sabemos hasta ahora, no alcanza para describir esto. Así explicaba el periodista argentino Osvaldo Ardizone la irrupción de la naranja mecánica comandada por el genial Johan Cruyff. La presión constante en la recuperación del balón, la velocidad y el intercambio de posiciones eran una ecuación imposible de resolver para sus rivales. Cuando se enfrentaron a los sudamericanos les hicieron sentir todo su poderío, y literalmente los pusieron en fila para ganarles 8-0 en los 3 partidos que disputó con ellos. El primero que lo sufrió fue Uruguay, que era la antítesis en su juego, y sobre todo en su dinámica. Con fortuna y pierna fuerte como principales argumentos, perdió solo 2-0. Un resultado que no reflejó los 53 avances naranjas contra 9 de los celestes. El segundo paseo holandés fue ante Argentina, selección contra la que jugaría su mejor partido. A los 25 minutos le habían creado numerosas opciones de gol e iban ganando 2-0. La superioridad fue abismal en un segundo tiempo que se jugó en medio de un torrencial aguacero.
El calvario vivido por los gauchos solo tuvo una buena noticia cuando perdían 4-0. El alivio después de los 3 pitazos finales. El encuentro más duro fue contra Brasil, con el cual definirían el pase a la final. El Scratch fue un exigente examinador en todos los terrenos. Tanto porque jugó su mejor partido como por los métodos que utilizó para contrarrestar el poderío holandés. Un marcaje férreo que, producto de la impotencia ante la superioridad de su rival, llegó a la violencia. Sin embargo, también los brasileños terminarían rindiéndose al caer 2-0 ante la sorprendente naranja mecánica. El debut de Chile fue con el anfitrión y Carlos Caselli tuvo su perro de presa en Bertie Box, quien lo sometió a un marcaje que rozó la mala intención. Y fue así como a los 67 minutos, el germano le hizo una entrada durísima al chileno, quien solo tocó el suelo para tomar impulso y devolverle el golpe. Consciente de su error, Caselli se quedó tirado en el piso dando muestras de dolor, pero el árbitro turco Doğan Babacan no comió cuentos, y tras esperar que se reincorporara, le sacó la tarjeta roja. De esta manera el goleador se convirtió en el primer hombre que era expulsado desde la implementación de los cartones. Alemania Occidental llegó a la semifinal golpeada en su autoestima tras perder con sus hermanos orientales. No obstante, sin que le sobrara nada, superó a 3 duros rivales. En primer término, derrotó a Yugoslavia 2-0, con un golazo de Paul Breitner y otro de Gerd Müller, cuando el bombardero mostró otra vez sus recursos y oportunismo. Contra Suecia, en su segundo compromiso, se fue al descanso abajo en el marcador, y faltando un cuarto de hora igualaban 2-2. Cuando el match pintaba para empate, aparecieron primero Grabowski y cerca del final Genes de penal para establecer el marcador definitivo. La llave la definió frente a Polonia, la sorpresa del torneo, que también había ganado sus 2 partidos previos. Ese día jugó la que se conoció como la Batalla del Agua, con la inclemente lluvia convirtiendo el campo en un lodazal. Tenían los locales la ventaja de una mejor diferencia de gol, pero solo pudieron respirar tranquilos cuando Müller anotó a los 76 minutos el gol de la victoria. En la final los alemanes sabían que no eran favoritos. El periodismo, los técnicos, los neutrales y la misma calle, coincidían en la superioridad de la Holanda de Johan Cruyff, un equipo que conjugaba belleza y efectividad. Incluso los hinchas germanos aceptaban, entre conformistas y entristecidos, que el título era una misión imposible. El comienzo les dio la razón a todos, cuando en un arranque fulgurante derribaron a Cruyff en el área, y Neeskens cambió el penal por gol. Sin embargo, si algún mérito era imposible de negarle a los alemanes era su espíritu indoblegable, y pasado el cimbronazo comenzaron a inclinar la cancha. Fue así como promediando la primera etapa un penal a Holzenbein, concretado después por Breitner, puso las cosas como al principio. Si ya la máquina naranja había comenzado a hacer agua ni hablar cuando Müller puso el 2-1 al filo de la primera etapa. Si bien es cierto que pudieron haber sufrido una tercera caída, en el segundo tiempo los visitantes buscaron afanosamente la igualdad. No obstante, chocaron contra una defensa sólida, la seguridad de Maier en el arco y en ocasiones también con la mala fortuna. Un periodista resumió el resultado comentando que mientras los naranjas estaban seguros de ganar, los germanos estaban decididos a hacerlo. Una diferencia que complementa el escritor Juan Villoro al afirmar que los holandeses bebían buen vino, fumaban un cigarro o 2 en el entretiempo y recibían las visitas de sus esposas o novias, o incluso de ambas. Los alemanes, en cambio, llegaron a la final como deportados del frente ruso. Eso explica, según el escritor mexicano, que ellos fueran los campeones. Los adjetivos fino, espectacular e inteligente no bastarían para describir a Johan Cruyff, porque también tenía cambio de ritmo, velocidad y liderazgo. A pesar de que jugó un solo mundial, y no lo ganó, eso no le restó nada a su maravillosa carrera. Contemporáneamente, en Alemania surgía Franz Beckenbauer. Por su elegancia, le decían el Kaiser. Es el mejor defensor de la historia y el creador del puesto de líbero. De niño vio cómo su país ganaba la Copa del 54, y les dijo a sus padres, algún día ganaré ese torneo. Sobre la comparación que le hacían con Cruyff, Beckenbauer decidió zanjarla salomónicamente, él es el mejor jugador que ha dado Europa, pero yo gané el mundial. Gregor Zlato, con sus 7 tantos fue el máximo goleador del torneo, y la figura de la sorprendente Polonia. Con 6 triunfos y una sola derrota, los polacos rubricaron su gran campaña al ganarle a Brasil en el partido por el tercer puesto.